Lorenzo Ignacio de Toro nació en La Habana, Cuba, el 31 de julio de 1930. Su padre fue un español que con inteligencia natural echó adelante un negocio de ópticas. Es el menor de 5 hermanos. Salió de Cuba a Miami en enero de 1962, después de que el negocio de la familia fuera confiscado por la recién estrenada revolución. En ese momento ya había contraído nupcias con María del Carmen Jiménez y tenían 2 hijas pequeñas. Con mucho trabajo y desvelo, comenzó de cero, trabajando en múltiples ocupaciones para sacar adelante a su familia. Así logró nuevamente establecer las ópticas Versalles de Toro, un exitoso negocio que lleva muchas décadas en la ciudad de Miami y cuenta con varias sucursales. Católico practicante, desde su llegada al exilio se unió a los grupos que eventualmente ayudarían al padre Agustín Román a construir la Ermita de la Caridad. Es en la década de los 70 cuando Lorenzo, junto a un grupo de cubanos católicos, establecen la Fundación Compromiso Cristiano y su fruto más importante, la revista Ideal, que ha servido desde entonces como espacio y foro libre para los cubanos en la diáspora y más recientemente para las voces de los cubanos de intramuros. Lorenzo de Toro es un hombre de fe, de cubanía y de familia, y su vida ha sido un ejemplo para sus hijos, nietos y bisnietos. Lorenzo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Voces de Cuba. Usted nació en La Habana, de padres españoles. Me dice que frente al Capitolio. ¿Qué recuerda de su infancia? Ay, tantas cosas, figúrate. Hablar de mi infancia, hablar de mis padres, ¿no? Principalmente. La historia de mi padre es, yo creo que es muy interesante y muy valiosa para mí, sobre todo, ¿no? Mi padre nació en un pueblecito de España que se llama Toro, la ciudad de Toro. Y yo digo con mucho orgullo que él no conoció a sus padres. A él lo depositaron en un torno en una casa de beneficencia, donde lo sacó una señora que estaba o que había dado a luz, mejor dicho, de otro pueblo, porque mi padre decía que él era un niño muy hermoso, y lo sacó porque tenía necesidad para resolver sus problemas maternales, ¿no? Y lo llevó a otro pueblecito que se llama Piñuel, que yo estuve una vez allí y creo que eran 6 o 7 casas de piedra, lo que era el pueblo ese. A los 9 años estaba trabajando en el campo, ganando 9 duros, como decían entonces, al año. Él creció ya en ese ambiente, era comerciante por naturaleza y fue a otro pueblo cercano que se llamaba Almeida cuando tenía, me imagino que un teenager, y ahí conoció a mi madre. Inmediatamente se enamoró de ella porque mi madre le decían la Virgen en el pueblo. Con esto te digo que era muy bonita. Y empezó a trabajar vendiendo. Él nació comerciante. Y empezó vendiendo de pueblo en pueblo, de todo. Iba en una carreta y en la feria esa que se hacía en los pueblos en España, se hacían, o se hacen creo, pues él vendía de todo, de todo. Y ya entonces con 19 años se casó con mi madre, tuvo a su primer hijo, mi hermano mayor. Con 19 años decidió irse para Cuba, pues quería buscar un futuro mejor, le habían hablado de Cuba, etcétera. Tenía unos amigos lejanos que habían ido hace unos años. Bueno, el asunto es que desembarcó en Cuba en el año 1913 y ahí fue para Banahuises, un pequeño pueblo de la provincia de Matanzas que está cerca de Colón, y ahí carreteó azúcar, chapeó caña, hasta que levantó un dinerito y puso una bodega, porque él era comerciante de naturaleza, ¿no? Puso una tiendecita y vendía billetes y qué sé yo cuántas cosas, y mi madre lo ayudaba. Entonces tuvo 2 hijos más ahí, mi hermano Carlos y mi hermana Isabel, y cuando ya decían que estaba muy bien en el pueblo, que estaba cómodo, fíjate, para aquel nivel, ¿no? Dijo, no, yo me voy para La Habana porque quiero que mis hijos se eduquen en La Habana. Entonces fue para La Habana y con un dinerito que tenía ahorrado compró una quincalla
En esa quincalla que estaba donde hicieron el Capitolio, él pues fue levantando presión, contrató a un individuo, cuando aquello no había ley de optometría ni nada de eso en Cuba, y se vendían espejuelos por la libre, en fin. Y él aprendió con un señor que él había contratado que decía que sabía. Y ese señor pues se sacó la lotería y se fue, como es natural. Entonces mi padre se quedó al frente de la quincalla que fue convirtiéndose en una tienda un poquito más de más nivel, y tenía un poquito de joyería y tenía óptica. Cuando hicieron la ley de optometría en Cuba, él se presentó a examen, por lo que estaban más o menos en el giro de óptica. Después, bueno, él se presentó al examen y sacó el título número 5 de la Universidad de La Habana. Un hombre que apenas había aprendido a leer y a escribir. Ahí nació mi hermana Olga, la cuarta, y nací yo. Por eso yo que fue frente al Capitolio. Más adelante, pues ya mi padre pues, se encaminó en eso, mis hermanas se hicieron optometristas también, yo me hice optometrista también. Y ahí pues estuvimos hasta que nos dijeron que esa casa, ese negocio y otro más que teníamos en la calle San Rafael, para los que son de La Habana saben lo que es la calle San Rafael, o en la cuadra del Encanto, y compró un local viejo que había allí, que había sido óptica también, pero del año 1914, que era el primer recetario que teníamos ahí. Lo remodelamos todo, se puso de lo más bonito, el piso nuevo, el techo nuevo, pusimos un departamento de fotografías. Te digo todo esto pues, para que veas cómo era la evolución y el interés de mi viejo, ¿no? Y no por nada, pero el telescopio era la óptica más bonita, más bien presentada que había, por lo menos por toda esa zona. Vino la revolución y nos dijeron que tanto la óptica Versalles, que estaba frente al Capitolio, como la óptica del telescopio que habíamos levantado, que habíamos comprado, pues no era de nosotros, era de la revolución. Entonces se quedaron con todo. ¿Cómo vivían ustedes? O sea, en esa época de los años 50, La Habana era una ciudad hermosa, palpitante. ¿Qué recuerdas de aquella época de ustedes en las ópticas, ayudándole a tu papá? ¿Cómo transcurría la vida de ustedes, tuya y de tus hermanos? Vivíamos bien, como una clase media, un poquito más alta quizás. No teníamos casa propia, vivíamos en casa rentada. A mí mi padre me dio la mejor educación que podía darse en esa época. Yo estudié en Belén, en el Colegio de Belén, desde el primer grado hasta quinto año de bachillerato. Ahí conocí a Fidel Castro. Él estaba 2 años delante de mí. Le decíamos el loco Fidel. Todo el mundo lo conocía por el loco, porque hacía cosas extravagantes, cosas fuera. Después fue cuando él se dio a conocer más porque era buen atleta, jugaba básquetbol, era pitcher de béisbol también. Ahí pues entonces él se fue para la universidad y fue donde se hizo famoso haciéndose con el gangsterismo. Se le achacan muchas cosas que no se sabe hasta ese punto si son verdad o no, pero la muerte de Manolo Castro, en fin, todas esas cosas, parece que él estuvo bastante involucrado en todo eso. Ya cuando el triunfo de la revolución, pues comprendimos que teníamos que irnos de Cuba. Sacamos a mi padre primero, mis hermanas fueron saliendo después, los esposos de mis hermanas, etcétera, etcétera. Yo estuve varias veces, porque tenía facilidad para conseguir la salida de Cuba por los años 60, y nunca me quedé, estuve tres o cuatro veces. Estuve y volví siempre a Cuba, porque mis hermanos se mantenían allí, todavía no nos habían intervenido, finalmente, y consideré que mi deber era estar ahí. Me casé, conocí a mi novia en la escuela de optometría en la universidad. Da la casualidad que era socia del Casino Español también, yo era socio del casino, nos encontramos un día, tú eres socia de aquí, en fin, todo eso, y ahí empezó la cosa, ¿no? Tuvimos mi primera hija, Carmen, nació a los 9 meses y 4 días de la boda, cuando aquello no había mucha experiencia en el manejo de esas cosas. Y vino enseguida, a los 9 meses y 4 días. Atrás vino la segunda, Maribel, a los 2 años. Y ya entonces pues vinimos para los Estados Unidos porque no había
no había vida, no teníamos el más mínimo futuro allí. Desde que llegué, pues empecé a trabajar en lo mío, en el giro de óptica. Poco a poco fuimos cambiando, entonces en uno de esos meses del principio de estar aquí, me hablaron de un cursillo de cristiandad y me invitaron a ir al cursillo. Yo fui al cursillo y mi vida cambió totalmente en todos los aspectos. Lorenzo, antes de continuar en su experiencia aquí en el exilio, cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado en el 52, ustedes estaban en La Habana. Sí. ¿Qué pensaban ustedes y su familia de la situación política del país? ¿Se daban cuenta que la situación del país estaba deteriorándose o simplemente vivían al margen de esa situación? Bueno, yo te diría que vivíamos bastante al margen, pero sin desconocer lo que tú me preguntas. Claro que se sabía que Batista era un dictador, que había pensado que Cuba era un patrimonio de él o era una finca de él. Fíjate, en esto soy muy sincero. Yo no dudo que Batista era un hombre que quería el bien para Cuba. Hizo muchas obras buenas, sobre todo para los hijos de los militares, etcétera, ¿no? Tope Collante es una obra de él, extraordinaria. Y muchas escuelas cívico-militares que creó, pero tuvo el gran error de creerse que Cuba era una finca de él. No obstante eso, iba a citar a elecciones en el año 59. Él iba casi seguro a ganar el candidato de las elecciones, pero iban a ser unas elecciones más o menos democráticas. Entonces vino, bueno, lo que ya todos conocemos, el final de Batista, cuando la Sierra Maestra, Fidel, en fin, oíamos por la noche la radio, la Sierra Maestra, la voz de Violeta Casal, todo aquello era muy emocionante porque creímos, ¿verdad?, que podía haber habido un renacer para Cuba y lo que tanto confiábamos y queríamos, ¿no? Nos engañaron y eso, fíjate, habría muchísimo para hablar de eso, ¿no? Yo particularmente te digo que oía muchas noches la voz de la Sierra Maestra y recibí mucha información de allí. Tengo amigos míos de Belén que eran muy amigos del padre Llorente, y el padre Llorente simpatizaba mucho con Fidel Castro porque veía en él una futura estrella en todos los aspectos, y lo engañó completamente. Uno de ellos me contaba hace poco que había llevado al padre Llorente a la Sierra Maestra porque él tenía una finca en Bayamo y tenía las conexiones para poder llegar ahí, eso, ¿no? Y cuando llegaron a ver a Fidel Castro después de 2 días de caminata por la sierra, se lo encontraron en una hamaca con esto es cómico en medio de todo, con una caja de Marqués del Riscal, que era una famosa marca de vino. Allí estaba Violeta, estaba el Che Guevara, y lo que más yo creo que influyó, esto es una opinión mía, en el triunfo de la mal llamada revolución y de Fidel Castro, etcétera, etcétera, fue la entrevista que le hizo Herbert Matthews, un periodista del New York Times, que fue lo que dio a conocer a Fidel Castro en el mundo. Eso hay infinidad de pruebas. Cuando aquello Fidel Castro no era nadie. Pero esto lo encumbró, lo hizo, pues, figura del héroe de la sierra, todo eso, que todo era un paquete, como decimos vulgarmente, porque ahí se tiraron muy pocos tiros, ¿sabes? Esa es la verdad. El otro día conversaba con alguien que sabe de eso, y me decía que lo del tren famoso aquel que asaltaron y todo eso se compró, me dijeron que en $20,000 se compró al Che Guevara. Y el Che Guevara dispuso de esos $20,000 para su revolución también. Cuando ustedes llegan al exilio, ¿cómo fueron esos primeros años? Usted llega aquí con sus hijas y con su esposa, y ya los hermanos suyos estaban acá. No, mis hermanos vinieron después. ¿Vinieron después? Bueno, mis hermanas vinieron antes, pero mis hermanos, Carlos y Manolo, vinieron después, porque ellos se habían quedado con la óptica hasta que nos la intervinieron, hasta que intervinieron las 2 ópticas.
Entonces vinieron después, uno primero, otro después. Y cuando aquello, pues, hay cosas curiosas. Por ejemplo, mi hermano Carlos, esto es al margen de todo, mi hermano Carlos, cuando la Guerra Civil Española, era un muchacho de 20 y pico de años y simpatizaba con los republicanos. Mi padre, en cambio, era franquista. Entonces había sus dimes y diretes en los almuerzos y todo eso, ¿no? Pero mi hermano recibía una revista que se llamaba, en aquella época, el año 30 y pico, una revista que se llamaba España Republicana, que era de los republicanos, era simplemente una revista de propaganda. Y cuando llegó aquí, años después, en el año 64, si no me equivoco, lo entrevistaron en Opa Loca. Las preguntas esas que nos hacían típicamente a todos los que llegamos, ¿no? El americano que lo entrevistó le dijo, oh, usted tenía óptica en Cuba, sí, ¿qué le parece? Así, usted tiene astigmatismo, le dice mi hermano, que dice, bueno, usted esa bobería. Y con la misma le dice, usted en el año 36 o 37, no me acuerdo, recibía un periódico que se llamaba España Republicana. Eso es para que tú veas hasta dónde llega la verdad de todas estas cosas, ¿no? Ustedes sabían eso, y mi hermano lo dijo, bueno, pero eso lo recibían miles de personas en Cuba. Eso no tiene nada que ver, pero tenían ese detalle. Aquí pues trabajamos muy duro, yo hice negocio en Puerto Rico, pusimos un almacén de óptica allí, le vendía las ópticas. ¿En qué año usted hace cursillo de cristiandad? No quiero equivocarme, pero creo que fue, Ideal nació, sí, un año antes de nacer Ideal, poco tiempo después de hacer el cursillo me llamaron a lo que era el secretariado de Miami y ahí pues me involucré mucho en esa obra y ahí surgió la revista Ideal. Surgió porque hoy un día cayó en mis manos una revista, era la época de los hippies, y una revista que estaban vendiendo unos hippies en la US One a 25 centavos, un hombre y una mujer. Entonces yo la compré por curiosidad. Y cuando llegué a casa me puse a verla y me quedé frío, porque aquello era, había de todo. Había cómo pedir marihuana por correo, cómo pedir plantas, matas de marihuana para sembrar en el closet de tu casa, cómo comprar armas, de todo había. Y entonces yo cuando eso ya estaba en el secretariado de cursillo, y dije, ¿cómo es posible que estos dos hippies que por internet no lo pueden hacer, porque 25 centavos por cada revista que les puede dejar, están haciéndolo por una idea que ellos tienen, por una idea, y nosotros que tenemos realmente a Cristo, que tenemos la verdad, y luchamos por ella y estamos convencidos de eso, ¿cómo no tenemos una publicación que luche por nuestra verdad, que luche por verdad? Ahí nació Ideal. La primera revista la vendimos en 25 centavos, un hazmerreír de revistas, ¿no? Pero por ahí empezó todo. Y ya llevamos 45 años. La revista Ideal surge para promover esa obra cristiana, ¿no? Esa obra claro, de los valores cristianos, pero también el tema de Cuba. El tema de Cuba lo llevamos porque todos éramos cubanos. Casi todos los que estábamos en el secretariado en ese momento éramos cubanos, excepto dos sacerdotes, uno Monseñor Agustín Román, bien conocido, y el padre Hernando. El padre José Luis Hernando, que es mi hermano, sigue aquí en Miami todavía, y poco a poco se fue corriendo. Al principio, pues, todos prácticamente, todos los que hacían cursillo eran cubanos. Después se fueron metiendo algunos argentinos y algunos nicaragüenses y de todo, y fue ya pues siendo más universal, ¿no? Luchamos por la verdad, y ese era un dicho que se decía mucho en cursillo. Lucha por la verdad, porque solo la verdad nos va a llevar de verdad a conquistar al mundo que queremos para Cristo, y con una finalidad cristiana, una finalidad patriótica, porque todo va unido de la mano. Hoy en día los cursillos se han multiplicado en cuanto a nacionalidades. Ya yo no estoy activo en cursillo porque la revista ha sido mi trabajo principal, llevo 45 años con ella. Ha sido un esfuerzo grande porque la revista nunca se ha costeado por sí misma. Siempre ha habido donaciones, contribuciones, somos non-profit, etc. Y por eso se ha podido mantener durante todo ese tiempo
porque nunca ha sido profit, nunca se ha podido sostener por sí misma, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, 45 años y pensamos seguir. Lorenzo, ¿nos puede explicar exactamente qué es Cursillos de Cristiandad? Cursillos de Cristiandad es un movimiento seglar que nace en España y se expande, se va expandiendo por el mundo entero. Consiste en 3 días en los cuales se da profundamente temas de religión, de actualidad y de todo, y cómo tú llevar tu pensamiento al mundo. Ernesto Bonín fue el creador de los Cursillos de Cristiandad. Murió recientemente, hace un par de años, 1 año, 2 años más o menos. Un hombre seglar que tenía una misión en la vida, muy inteligente, brillante, y fue ayudado por un par de sacerdotes también. Ahí se fueron agregando otra serie de sacerdotes y de seglares del mundo entero. Los Cursillos de Cristiandad tienen vida en muchos lugares. Yo estuve en el año 70 en la reunión de todos los cursillos del mundo y fue un acto muy bonito porque se hizo reunión de grupo. Reunión de grupo es que nos reuníamos 3, 4, 5, 6 y hablábamos de nuestra vida cristiana, etcétera, y tratábamos de llevar el ejemplo de Cristo al mundo. Recuerdo, en el año 1970 se dio una reunión mundial donde nos reunimos 45.000 cursillistas en la Plaza de Toros de México. Era un acto muy precioso. Yo recuerdo que el ruedo, era una plaza de toros, hicieron la figura de Cristo con los brazos abiertos, todo de flores. Y esos 45.000 cursillistas, que duró 3 días solamente, pero tuvo muchas repercusiones después en el mundo entero, porque ahí fueron todas las mayores figuras de los cursillos. Y ahí pues yo creo que se dio un impacto muy fuerte. Aquí han seguido, hoy en día hay una casa de cursillos, se fabricó una casa de cursillos, gracias principalmente al apoyo que le dio Monseñor Román, obispo. Monseñor Román era cursillista y Monseñor Román siempre trabajó con los cursillos en el secretariado, etc. Fue una figura, yo diría que luminosa para todos, porque cuando él daba un rollo, así se llamaban las charlas de cursillo, Monseñor era extraordinario, extraordinario. Él se robaba los corazones de todo el mundo, ¿no? Muy simpático, muy... yo te puedo contar anécdotas de él. Ya él estaba en la ermita, él hizo la ermita, ustedes saben que... ¿Cómo usted lo conoció? ¿Cómo usted conoció a Monseñor Román? Lo conocí en Cursillo precisamente, pero ya después me involucró mucho en lo que es la ermita y todo eso, porque era la labor de él, ¿no? Él tenía anécdotas simpaticísimas, tú te morías de risa con él, porque te hablaba de Cristo de una forma y con la misma salía con un chiste, una cosa. Una vez él nos contaba que él en la ermita, enfrente, en la hierba, frente al mar, que había una americana en bikini, acostada. Y entonces él se le acercó y le dijo, Miss, this is a church. Y el americano me dijo, oh, beautiful. Ese fue todo el mensaje que se llevó. Figura tú, él había querido decirle que respetara aquello, ¿no? Pero pasó por ahí, nada, como era, había mil anécdotas más, porque el Monseñor Román era una persona tan extraordinaria que llevaba a ritmo la santidad con los chistes y la cosa sana siempre, ¿no? Un luchador extraordinario. Una vez recuerdo que lo fue a entrevistar cuando el asunto de Oakdale y Atlanta, que Monseñor Román fue un héroe en esa época. Ahí había ido todo el mundo porque los prisioneros estaban para rebelarse, ahí iba a correr la sangre allí extraordinariamente, estaban las Fuerzas Armadas. Sí, estos eran prisioneros cubanos que habían venido con el Mariel, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y habían sido llevados a la prisión de Atlanta. Sí, y ahí fue todo el mundo a entrevistarse con ellos porque se habían rebelado. Habían hecho armas de pedazos de hierro que tenían, en fin, aquí iba a correr la sangre porque estaba la Guardia Nacional ya para entrar. Monseñor Román lo invitaron a ir. Cuando llegó allí, me cuenta alguien que estaba con él, que iba rezando el rosario,
Cuando llegó allí, montaron un jeep y le dieron una vuelta por alrededor de la cárcel, donde estaba la cerca, y ellos se fueron acercando a los presos y le decían, el santo, aquí está el santo, aquí está el santo, porque él se pasaba la vida escribiéndole cartas a los presos desde la ermita, él estaba en la ermita. Y aquello pues hizo que todos los amotinados tiraran las armas. Él le dijo, tiren las armas, eso no es necesario ahora, vamos a hablar en otra forma. Y todos fueron tirando. Aquello hubiera sido una masacre total, porque ya te digo, estaban armados rudimentariamente, pero la Guardia Nacional sí estaba para entrar ya en la cárcel, con tanques y todo. ¿Cómo usted valoraría el aporte de la revista Ideal a la comunidad cubana católica exiliada y también dentro de Cuba? Porque también Ideal ha tenido la oportunidad de entrar clandestinamente a la isla. ¿Cómo valora ese aporte? Yo creo que ha sido un vínculo de unidad, también de formación, y sobre todo lo que más yo admiro de la revista es que ha logrado unir a la Cuba de la isla con la Cuba del exilio. Nosotros tenemos suscripciones en todos los Estados Unidos, y por eso pues durante 45 años hemos llevado ese mensaje de unidad, ese mensaje de libertad para Cuba, ese mensaje de la verdad sobre Cuba. Y en eso seguimos trabajando, recibimos cartas de todos los estados y también algo del extranjero también. Estamos en el internet también, eso últimamente se ha logrado, y por ahí pues estamos llevando también ese mensaje de unidad y de libertad para Cuba. Has vivido la mayor parte de tu vida en el exilio. ¿Aún añoras Cuba? Totalmente. ¿Por qué? Porque Cuba es muy grande, Cuba es muy linda, y Cuba es mi patria, y no merece la desgracia que le ha caído. Cuba tiene una historia demasiado bonita para haber caído en este bache por traición, porque todo lo que se pregonó en la Sierra Maestra era falso. Pero como había un dictador y no gustaba el dictador, pues el pueblo creyó en una fantasía. Y desgraciadamente pues caímos en esa mentira, y desde entonces pues esta gente se han apoderado de Cuba indebidamente, y algún día pues, que yo creo que no será muy lejano, Cuba entera podrá recuperar la verdad. Si recupera la verdad, Cuba será un ejemplo para el mundo como lo fue anteriormente cuando era libre. Tienes 4 hijos y muchos nietos y bisnietos. ¿Has inculcado en ellos el amor a Cuba? Yo he hecho todo lo posible. Y si mencionas que tengo hijos y nietos, también tengo bisnietos. Y tengo un tataranieto. Yo no conozco a nadie que sea tatarabuelo, nada más que yo. Debe haberlo, por supuesto, pero yo no conozco a nadie. ¿Y ellos se sienten parte de ese legado de Cuba? O sea, tus hijos. Si no los desheredo. ¿Cómo quisieras que ellos te recordaran? Como soy. ¿Cómo eres? ¿Qué quisieras que ellos recordaran de ti el día de mañana? Bueno, he sido honrado, he trabajado muy duro, he luchado por mi patria, por la libertad, en la forma que puedo. De haber podido aprovechar aquel momento, yo me hubiera ido en la embajada, en la invasión de Playa Girón, pero no jugó el billete con la lista, como decimos los cubanos, y sencillamente no se me presentó la oportunidad. Ya tenía 2 hijos aquí y llegó la tercera también. Y después al final llegó el varón, son mis 4 hijos, estoy orgulloso de ellos, quiero que ellos estén orgullosos de mí. ¿Qué es la libertad para ti? Creen en Dios principalmente, porque si no crees en Dios no eres libre. ¿Qué ha significado la fe en tu vida?
deber de hacer algo positivo. Si no, no tendría fe. Tengo un deber. La fe es deber, de hacer lo que tú puedas por esa fe. ¿Cómo se puede seguir a Cristo en estos tiempos tan complicados? Por contestarte rápido, te diría que haciendo lo menos complicado y creándose deberes, participando en obras buenas, luchando por la verdad. Si tú luchas por la verdad, tú estás cumpliendo una misión, estás cumpliendo un deber. ¿Crees que Cuba podrá ser verdaderamente libre alguna vez? Yo creo que sí. No es fácil. No es fácil porque el mundo ha desconocido la labor de Cuba por su libertad. Primero por librarnos de la colonia, de ser colonia, que fue una lucha increíble. Yo cada vez que leo algo de Martí y de Maceo me emociono y digo, qué gente tan grande, qué gente a quien imitar. Pero figúrate tú, son demasiado grandes, ¿verdad? Y uno es demasiado pequeño. Pero con aprender sobre la doctrina que ellos nos legaron, creo que tenemos bastante. Y eso, al aprender de ellos, nos crea un deber de tratar de imitarlo, aunque sean demasiado grandes para poder pensar a llegar a ser parecidos a ellos, pero de todas maneras hicieron historia. Cuando uno piensa en la guerra de independencia, que España quería mantener de todas maneras lo que era la joya de la corona, como le decían a Cuba, y que tenía 250.000 hombres defendiendo a la colonia en Cuba, y que una pandilla de forajidos, como le decían entonces, a puro machete, lograron la independencia de Cuba. Cuba es muy grande.